Eliana se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre, pero enseguida se dio cuenta de que Osvaldo no estaba. Estiró la mano hacia su lado de la cama. La sábana estaba fría, así que llevaba mucho tiempo despierto. Se había convertido en la norma en las últimas 3 semanas. Antes podía quedarse tumbado hasta el último momento, pero ahora se levantaba antes que ella y se iba a la ducha sin decir palabra. Se puso la bata y fue a la cocina. Osvaldo estaba sentado a la mesa con su café y su teléfono. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Eliana, encendiendo la tetera. Él no apartó la vista del teléfono. Sacó un yogur de la nevera y cortó una manzana. Se sentó frente a él. Osvaldo seguía mirando la pantalla, con los labios ligeramente crispados, entre una sonrisa y una risita. Eliana le miró la cara, sus rasgos familiares, y de pronto se dio cuenta de que no recordaba la última vez que habían mantenido una conversación de verdad. No sobre trabajo, no sobre facturas, sino así. «Osvaldo», dejó la cuchara, «tenemos que hablar». Levantó la vista. Había una expresión de irritación en su rostro que ni siquiera intentó ocultar. «¿Sobre qué?» «De nosotros. Has estado un poco distante. Llegas tarde, incluso sales los fines de semana. Solo quiero saber qué está pasando». Suspiró y colgó el teléfono. «Eliana, estoy en medio de una emergencia laboral. Hay un grave problema con las entregas. El director me exige informes todos los días. Estoy agotada. Necesito concentrarme. No». No terminó. Hizo un gesto con la mano. «¿Y no hablar con tu propia mujer?» «No me refería a eso. Ahora no, ¿vale? Hagámoslo esta noche, cuando llegue». Pero Eliana sabía que esta noche volvería a inventar una razón. Diría que le dolía la cabeza o se iría directamente al sofá con su portátil. En los últimos 15 días, incluso le había dado la espalda en la cama, tumbándose en el borde, y ella se quedaba dormida mirándole la espalda. «Bien», dijo ella en voz baja. Osvaldo asintió y volvió a coger el teléfono. 5 minutos después terminó su café, cogió su maletín y salió. La puerta se cerró de golpe. Eliana permaneció sentada a la mesa, con una manzana sin terminar, sintiendo un nudo frío que crecía en su pecho. Llevaba toda la mañana en el trabajo sin poder concentrarse. Había estado ordenando el papeleo de un envío de cartón ondulado, conciliando facturas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al desayuno, a la cara de Osvaldo, a su suspiro irritado. Llevaba 6 años trabajando en la empresa de embalajes. Conocía su negocio desde la base, pero hoy los números se desdibujaban ante sus ojos. Osvaldo también trabajaba allí, pero ocupaba un puesto de jefe de departamento. En su pausa para comer, vio a Osvaldo en el pasillo. Hablaba con alguien por teléfono. Estaba junto a la ventana y sonreía. La misma sonrisa que hacía un mes que no veía. Eliana se acercó, esperando a que terminase de hablar. Osvaldo se fijó en ella. Asintió, pero siguió hablando otros 3 minutos. Finalmente se guardó el teléfono en el bolsillo. «¿Pasa algo?», preguntó. «No, solo... ¿por qué no comemos juntos?». Miró el reloj. «Tengo una reunión con el departamento de logística dentro de 20 minutos. Hagámoslo en otro momento». «Osvaldo, soy tu mujer, no tu colega. ¿Por qué me haces esto?». Arrugó la nariz y miró a su alrededor. Pasaba gente por el pasillo. «Eliana, aquí no. Estoy en el trabajo. Tú también estás en el trabajo. No montemos una escena». «No estoy haciendo una escena. Solo quiero hablar. Y hablaremos. Esta noche. Te lo prometo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Eliana lo siguió con los puños cerrados. La promesa sonaba vacía, como siempre últimamente. Pasó el resto del día tensa, contestando mecánicamente cartas y llamadas. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de sus colegas ya se habían ido, envió un mensaje a Lucrecia. «¿Podemos vernos? Necesito hablar». La respuesta llegó 1 minuto después. «Café en Maipú a las 7. Allí estaré». Lucrecia era la única persona a la que Eliana podía contarle todo sin temor a ser juzgada. Eran amigas desde que eran estudiantes, y Lucrecia había pasado por un divorcio hacía 2 años, por lo que sabía cómo era un matrimonio que se desmoronaba desde adentro. La cafetería de la calle Maipú era pequeña y ruidosa, con paredes de ladrillo visto y olor a pan recién hecho.
Lucrecia ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con un vaso de vino tinto delante. Cuando vio a Eliana, le hizo un gesto con la mano. He pedido lo mismo para ti, dijo cuando Eliana se sentó. Por la expresión de tu cara me di cuenta de lo que querías. Eliana sonrió débilmente. El camarero trajo un segundo vaso y ella bebió un gran sorbo. Cuéntame. Lucrecia se reclinó en la silla. Eliana empezó a hablar. Habló del último mes, de la frialdad de Osvaldo, de cómo evitaba hablar, del teléfono que ahora tenía siempre boca abajo, de las noches en que se ponía de espaldas a la pared. Habló largo y tendido, y las palabras fluyeron como si se hubiera roto un dique. Lucrecia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con el rostro cada vez más duro. Cuando Eliana guardó silencio, Lucrecia tomó un sorbo de vino y la miró directamente a los ojos. Tiene una amante. Eliana se estremeció. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor es que... Eliana, ya he pasado por esto. Ramiro mostraba las mismas señales. El teléfono siempre encima, los regresos tardíos, la irritación ante cualquier pregunta, la frialdad en la cama. Y luego esa estúpida sonrisa cuando cree que no lo ves. Es un clásico. Pero estábamos bien. Llevamos 7 años casados. ¿Y qué? ¿Crees que es un seguro? Lucrecia habló con dureza, pero no con enfado. Escúchame con atención. Debes prepararte. ¿Prepararme para qué? A un divorcio. Quizá me equivoque y esté muy ocupado en el trabajo. Pero si tengo razón, será mejor que estés preparada. ¿Dónde está la escritura del piso? Está a su nombre. Sus padres le dieron el dinero para el anticipo. Lucrecia se retuerce. Eso es malo. ¿Y las cuentas conjuntas? Hay una, pero no es mucho. Ahorro por separado en mi tarjeta. Eso es bueno, sigue ahorrando. De hecho, empieza a llevar un registro de cualquier cosa extraña. Si esto llega a los tribunales, cualquier prueba de su comportamiento será muy útil. Eliana negó con la cabeza. No quiero pensar en los tribunales. Puede que esté exagerando. Quizás solo sea estrés. Lucrecia se inclinó más hacia ella y le cogió la mano. Eliana, no quiero asustarte, pero te he visto vivir estos últimos 7 años. Siempre lo has intentado, siempre has estado a mi lado, siempre me has apoyado. ¿Y él? Osvaldo está acostumbrado a que todo se decida por él, primero por sus padres, luego por ti. Es un egoísta infantil. Y si encuentra a alguien que lo hace sentir nuevo, no luchará contra eso. Se irá sin mirar atrás. Las palabras de su amiga eran cortantes, pero había verdad en ellas. Eliana siempre había sentido que en su relación, ella era la que tiraba del peso, la que se acordaba de pagar las cuentas, de visitar a sus padres, de los aniversarios. Osvaldo vivía con facilidad, como si la vida fuese una extensión de la fiesta universitaria, en la que siempre había alguien que limpiaba después de ti. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Para empezar a hablar con él, pero no así como así. Dile directamente lo que sientes. Dile que ves un cambio y observa cómo reacciona. Si empieza a mentir, lo sabrás. Y entonces actúa en consecuencia. Pero prepárate para lo peor. Estuvieron sentados en el café durante otra hora, hablando de otras cosas, del trabajo, de la nueva serie de televisión, de los planes de Lucrecia para las vacaciones. Pero la conversación sobre Osvaldo flotaba entre ellos con un peso invisible. Cuando se despidieron fuera, Lucrecia abrazó a Eliana con fuerza. Aguanta, y recuerda que lo superarás, con o sin él. Eliana llegó a casa a las 10 menos 10. Las luces del departamento estaban encendidas y el sonido del televisor provenía de la sala. Se quitó los zapatos y entró en el salón. Osvaldo estaba tumbado en el sofá con el portátil en el regazo y alguna mesa abierta en la pantalla. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista. Encontrándome con Lucrecia. ¿Sí? Eliana se sentó en la silla frente a él. El corazón le latía deprisa. Recordó las palabras de su amiga. Habla directamente. Observa las reacciones. Osvaldo, tenemos que hablar. Ahora mismo. Él suspiró y cerró el portátil. Eliana, tengo una reunión importante mañana por la mañana. Tengo que prepararme. Siempre hay algo importante. Siempre hay una reunión mañana, o un informe, o una llamada. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? ¿No es importante? Dejó el portátil sobre la mesa y se frotó la cara con las palmas de las manos. Estás siendo dramática. No pasa nada. No, no está bien. Me estás evitando. Eres fría. Vives como si yo no existiera.
¿Qué te pasa? Dímelo sinceramente. Osvaldo se levantó y recorrió la habitación. Había irritación en su rostro, mezclada con algo más, una especie de culpa. No ha pasado nada. Estoy cansado. Tengo dificultades en el trabajo. Sabes que tengo el contrato de Rosario pendiente. Si lo fastidio, me quedo sin trabajo. ¿Ya está? Sí, eso es. Casi gritó, y Eliana se estremeció. Osvaldo vaciló, se pasó una mano por el pelo. Perdona, no quería gritar. Es que estoy harto de que me hables. Necesito concentrarme en mi trabajo y tú siempre me vienes con alguna queja. No es una queja, es intentar mantener lo que tenemos. Lo tenemos todo, dijo cansado, casi indiferente. Un piso, un trabajo, estabilidad. ¿Qué más quieres? Eliana lo miró y de repente vio a un extraño. Alguien que dice las palabras adecuadas pero no les da ningún significado. Alguien que piensa que una relación es un contrato, en el que basta con cumplir unas obligaciones mínimas. Necesito que estés aquí, no físicamente, sino de verdad. Necesito que quieras estar conmigo. Osvaldo se volvió hacia la ventana. Estoy cansado, Eliana. Quiero dormir. Terminemos esta conversación. Y salió de la habitación sin esperar respuesta. Eliana lo oyó entrar en el dormitorio, con la cama crujiendo. Se sentó en el sillón, mirando la puerta vacía. Sentía el pecho frío y vacío. Las palabras de Lucrecia sonaron en su cabeza como una sentencia. Tiene un amante. Prepárate para lo peor. No fue al dormitorio. Se quedó en el sillón, se cubrió con una tela escocesa y miró la oscuridad fuera de la ventana, por donde circulaban coches raros por la calle nocturna, donde la ciudad vivía su vida, indiferente al hecho de que algo importante se desmoronaba entre aquellos muros. El sábado comenzó con Osvaldo levantándose más temprano que de costumbre y empezando a poner las cosas en orden. Eliana se despertó con el ruido de una aspiradora en el salón y salió sorprendida del dormitorio. Su marido, que apenas se había fijado en el polvo de las estanterías durante las últimas semanas, estaba ahora aspirando metódicamente la alfombra, y la mesa de la cocina ya estaba llena de tazas y platos lavados. ¿Qué ocurre?, preguntó. Mis padres vienen a las 2, contestó él sin dejar de aspirar. Quiero que todo tenga un aspecto decente. Eliana asintió y se metió en la ducha. Así podría dar lo mejor de sí para sus padres. No por ella, no, sino por Esteban y Delfina. Todo lo que pudiera. Se lavó la cara con agua fría, tratando de desterrar su irritación. No debía empezar el día con una pelea. Era inútil demostrarles a los padres de su marido que algo andaba mal entre ellos. A las 2, el piso estaba impecable. Eliana puso la mesa, preparó empanadas, cortó salchichas y queso, puso la cafetera. Osvaldo se había puesto una camisa clara que hacía tiempo que no le veía, e incluso se había afeitado. Se le veía fresco y contento. Nada que ver con el hombre huraño que había evitado su mirada durante semanas. El timbre sonó a las 5 menos 14 en punto. Esteban y Delfín siempre llegaban puntuales, un rasgo familiar del que se enorgullecían. Osvaldo abrió la puerta con una amplia sonrisa, y los padres entraron, saludando animadamente a su hijo. Esteban era un hombre alto, con el pelo canoso peinado hacia atrás, vestido con la chaqueta oscura que llevaba incluso los fines de semana. Antiguo funcionario, conservaba su hábito de funcionario incluso en la jubilación. Delfín, en cambio, tenía un aspecto más suave. Una mujer corpulenta con un vestido de colores, grandes pendientes y una sonrisa que rara vez le llegaba a los ojos. Osvaldo, hijo mío, ¿cómo has adelgazado? Delfín abrazó a su hijo y lo miró con preocupación maternal. Eliana, ¿le das de comer? Claro que sí, mamá, se rió Osvaldo. Es que trabajo mucho, por eso he adelgazado. Trabajo, refunfuñó Esteban, estrechando la mano de su hijo. Lo principal es que te aprecien. ¿Apreciados? Lo son. Osvaldo condujo a sus padres al salón y se sentó en el sofá. El director dijo la semana pasada que estaba satisfecho con mis resultados. Eliana estaba junto a la mesa, sirviendo café. Sabía que el director Sergio había llamado la atención a Osvaldo la semana pasada por no haber cumplido un plazo, pero guardó silencio. Sus padres miraban a su hijo con orgullo y ella no iba a arruinar esa imagen. Claro que sí. Delfín cogió la taza que le tendía Eliana. Nuestro Osvaldo siempre fue el mejor. Incluso en el colegio los profesores decían que llegaría lejos. También en la universidad, añadió Esteban. ¿Recuerdas, hijo mío, cuando defendiste tu diploma?
El comité aplaudió. Osvaldo sonrió, pero Eliana se dio cuenta de lo rápido que cambió de tema. Déjame que te hable de un nuevo proyecto. Estamos trabajando con un gran cliente de Rosario, una cadena de supermercados, un contrato de 3 años, suministro de envases para todos sus puntos de venta. Lo negocié personalmente. ¿Tú personalmente? Preguntó Esteban, dando un paso adelante. Bueno, yo dirigí el equipo. Osvaldo hizo un gesto indefinido. Otros gerentes trabajaban conmigo, por supuesto, pero la estrategia básica era mía. Eliana dio un mordisco silencioso a la empanada. Sabía que las negociaciones las llevaba a cabo un equipo conjunto, en el que el propio director Sergio desempeñaba el papel principal. Osvaldo asistía a las reuniones, pero su trabajo consistía en organizar las entregas, no en elaborar estrategias. Pero sus padres escuchaban con la boca abierta, y él se regodeaba en su admiración. «Ya ves, Delfín», le dio Esteban una palmada en la rodilla a su mujer. «Te dije que a nuestro hijo le iría bien. ¿Recuerdas lo preocupada que estabas cuando cambió de trabajo?» «Claro que me acuerdo», suspiró Delfín. «Pensé que estaba loco por dejar esa empresa. Allí le pagaban bien, pero aquí las perspectivas son mejores». Osvaldo se sirvió una taza de café. «Y un puesto mejor. Ahora soy el jefe del departamento». «Jefe», Delfín se salpicó las manos. «¿Has oído, Esteban? Nuestro hijo es el jefe». Lo oigo», sonrió Esteban, pero había algo evaluativo en sus ojos. «¿Y el sueldo es adecuado?» «Bastante», respondió Osvaldo un poco cortante. «No nos quejamos». «Bien», se recostó Esteban en el sofá. «Lo principal es la estabilidad. Verás, hijo, hoy en día no se puede saltar de un sitio a otro. Hay que establecerse, hacer carrera. Yo trabajé en un ministerio durante 32 años. Me jubilé con una pensión decente». Osvaldo asintió, pero Eliana pudo ver cómo se le tensaban los hombros. No le gustaba que su padre empezara con sus sermones sobre la estabilidad y los viejos tiempos, pero ahora se contenía, sonreía, interpretando el papel del hijo triunfador. Delfín terminó su café y se volvió hacia Eliana. «¿Y tú, hija? ¿Cómo estás? ¿Todo bien en el trabajo?» «Sí, gracias, estoy bien». Eliana se puso la servilleta en el regazo. «Normal está bien», asintió Delfín, pero el interés de su voz era puramente formal. Nunca preguntó detalles sobre el trabajo de Eliana, como si pensara que su puesto carecía de importancia en comparación con la carrera de su hijo. Durante un rato comieron y hablaron del tiempo, de las noticias, de que Esteban iba a la clínica a tomarse la atención. Entonces Delfín dejó el plato a un lado y miró a Eliana con esa sonrisa especial que siempre anunciaba una pregunta incómoda. «Dime, hija, ¿cuándo nos vas a dar nietos?» Eliana se quedó paralizada con una taza en la mano. Esta pregunta surgía en todas las reuniones, pero hoy sonaba especialmente inoportuna. «No pensamos tener nietos todavía», respondió tajante. «¿Ningún plan?» Delfín enarcó las cejas sorprendida. «Pero si lleváis 7 años casados, ¿para cuándo planes? Yo ya tuve a Osvaldo cuando tenía tu edad». «Mamá», refunfuñó Osvaldo, «esto es cosa nuestra». «Claro que lo es». Delfín agitó las manos. «Es que estoy preocupada. Se te acaba el tiempo y sigues posponiéndolo. La carrera es la carrera, pero la familia es más importante. Ya se nos ocurrirá algo». Eliana se levantó y empezó a recoger los platos. Le temblaban ligeramente las manos e intentó que los platos no tintinearan. «Claro que lo harás», susurró Esteban conciliadoramente. «Delfín, no molestes a los niños. Tienen su propia vida». Delfín apretó los labios con resentimiento, pero guardó silencio. Eliana fue a la cocina, dejó los platos en el fregadero y se apoyó en la encimera, respirando hondo. Los niños. Osvaldo y ella habían hablado de ello una vez, en los primeros años de su matrimonio. Pero luego la conversación se había calmado y Eliana se había dado cuenta de que él no estaba preparado. Que no estaba preparado para nada, salvo para impresionar a sus padres. Volvió al salón con el pastel cortado. Osvaldo le estaba contando a su padre algunos cambios en la estructura de la empresa, sobre nuevos departamentos y reorganización. Hablaba apasionadamente, gesticulando, y Eliana volvió a darse cuenta de que con sus padres era diferente. Vivaz, abierto, alegre, tal como lo recordaba al principio de su relación. ¿Dónde se había metido aquel hombre? Sus padres se marcharon a las 6. Delfín abrazó a Osvaldo y le prometió que la próxima vez le llevaría sus galletas favoritas.
Esteban palmeó a su hijo en el hombro y le dijo que estaba orgulloso de él. Elian Delfina asintió con una sonrisa de deber y Esteban se limitó a estrecharle la mano. Cuando la puerta se cerró, Osvaldo respiró aliviado y se dirigió a la sala, donde se desplomó en el sofá. Gracias a Dios, murmuró. Eliana empezó a recoger la mesa. ¿Tanto te cuesta? No es difícil, solo es agotador. Papá siempre empieza a hablar de estabilidad y de cómo vivir. ¿Y mamá? ¿Escuchaste lo que dijo sobre los niños? Sí, lo oí. Lo dice siempre. Es verdad, siempre lo dice, como si le debiéramos algo. Eliana puso los platos en el lavavajillas, se limpió las manos. A lo mejor solo quiere nietos. Que quiera nietos. Osvaldo sacó su teléfono y empezó a hojear algo. Serneni, eso no significa que tengamos que proporcionárselos. Eliana se sentó en la silla de enfrente. Quería decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Solían hablar del futuro, de cuántos hijos querían, cómo los llamarían, dónde vivirían. Ahora Osvaldo ni siquiera lo mencionaba. Era como si el futuro no existiera para ellos. El resto del fin de semana transcurrió en silencio. Osvaldo se sentó frente a su computadora portátil, preparando algunos informes, y Eliana leyó un libro que no había terminado en un mes. Las páginas pasaban, pero el significado no llegaba. El domingo por la tarde recibió una llamada, salió al pasillo y habló durante 20 minutos en voz baja. Cuando regresó había tensión en su rostro. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó Eliana. Nada, murmuró y se fue al dormitorio. El lunes empezó con una llamada al teléfono del despacho de Eliana, antes incluso de que llegara a la oficina. Era una compañera del departamento de logística que llamaba. Su voz era ansiosa. Eliana, ¿sabes algo de Rosario? ¿Qué pasa con Rosario? El contrato se ha roto, el cliente rechaza las entregas. Dicen que es por el retraso de hace 3 semanas. Sergio está furioso. Eliana se enfrió. El contrato de Rosario era el mismo proyecto del que Osvaldo se había jactado ante sus padres. Aquel en el que supuestamente había negociado y trazado la estrategia personalmente. Llegó a la oficina y enseguida sintió la tensión. La gente hablaba por los pasillos. Alguien corría al despacho del director. Los teléfonos no paraban de sonar. Osvaldo estaba de pie ante su mesa, pálido, con el teléfono en la oreja. Hablaba rápido, nervioso, escribiendo algo en un papel. Eliana se dirigió a su mesa, pero no podía concentrarse. Oía retazos de conversaciones. Entrega interrumpida. Cliente que exige una indemnización. La reputación de la empresa está en peligro. A las 10 de la mañana, Sergio Amador, el director de la empresa, apareció en el pasillo. Un hombre de unos 50 años, de rostro duro y fríos ojos grises. Rara vez levantaba la voz, pero su presencia bastaba para silenciar a la gente. «Osvaldo, a mi despacho», dijo al pasar. Osvaldo se estremeció, colgó el teléfono y le siguió. La puerta del despacho estaba cerrada, pero a través de la mampara de cristal podían ver a Sergio hablando, gesticulando, y a Osvaldo de pie delante de su mesa con la cabeza gacha. La conversación duró unos 15 minutos. Cuando Osvaldo salió, tenía la cara gris. Pasó junto a Eliana sin mirarla siquiera. Se sentó en su escritorio y cogió el teléfono. Se pasó el resto del día haciendo llamadas sin parar, en contacto con proveedores, con lojistas, con alguien de Rosario. Su voz pasó de suplicante a exigente y a cansada. Eliana intentó varias veces acercarse a él, preguntarle si podía hacer algo para ayudar, pero él se limitó a negar con la cabeza. «No es tu área de responsabilidad», dijo una vez, sin apartar la vista del monitor. Ella dio un paso atrás, sintiendo una punzada de resentimiento. No es su área de responsabilidad. Pero era su mujer. ¿Eso no cuenta? A la hora de comer ya se sabía que el cliente había aceptado negociar. Osvaldo corrió a la sala de reuniones con 2 colegas y estuvieron allí sentados hasta las 6 de la tarde. Eliana podía ver a través del cristal cómo hablaban por videoconferencia, cómo Osvaldo explicaba algo, cómo mostraba gráficos en la pantalla. Tenía la cara tensa y le brillaba el sudor en la frente. Cuando terminó la reunión, salió y se hundió pesadamente en una silla. Los compañeros se dispersaron y Eliana se acercó a él. «¿Qué tal ha ido?» «Tenemos un trato», se pasó la mano por la cara. «Parcialmente. El contrato se reducía en 1/3, pero al menos se salvaba algo. Sergio dijo que era mejor que nada.
Es bueno que se haya resuelto. Bien, rió amargamente. Sí, está bien. Ahora todo el mundo sabe que mi departamento la ha cagado, que yo la he cagado. Mi reputación está arruinada. Osvaldo, no dependía solo de ti. Sí, lo era, se levantó bruscamente. Soy el responsable del departamento. Debía controlar los plazos. Y los he incumplido. Y ahora todo el mundo me mira como si fuera un perdedor. Cogió su maletín y se dirigió a la salida. Eliana le siguió. ¿No podemos ir juntos? Necesito estar sola. Se fue sin despedirse. Eliana se quedó en el despacho vacío, escuchando los pasos en el pasillo. Luego regresó lentamente a su escritorio, recogió sus cosas y se fue sola a casa. Osvaldo no apareció por casa hasta las 11 de la noche. Olía a cigarrillo, aunque hacía 3 años que había dejado de fumar. Entró en el dormitorio sin encender la luz, y Eliana le oyó desplomarse en la cama sin desvestirse. Se sentó en la cocina con una taza de té frío y pensó en que Lucrecia tenía razón, que todo iba cuesta abajo y no había forma de detenerlo, que Osvaldo ya no era el hombre con el que se había casado, o tal vez siempre había sido así, solo que ella no quería verlo. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Lucrecia. Eliana miró la pantalla y no se molestó en contestar. No sabía qué escribir. ¿Que las cosas iban mal? ¿Que se sentía una extraña en su propia casa? ¿Que su marido se estaba desmoronando y ella no podía ayudarle porque no la dejaba entrar? Apagó el teléfono, se lavó una taza y se tumbó en el sofá del salón, tapándose con un plaid. No quería ir al dormitorio. Osvaldo yacía allí, rodeado de sus fracasos y su insularidad, y Eliana ya no sabía cómo llegar a él. El miércoles por la mañana, Eliana se despertó con el timbre del teléfono. Se acercó a la mesita de noche y miró la brillante pantalla. Las 7:30. Era Osvaldo. Frunció el ceño. Ya se había ido. Hacía 20 minutos que había oído el portazo. Oiga, Eliana, no me encuentro bien. Su voz sonaba cansada, pero no dolorosa. Esta noche me quedaré en casa. Anoche me dio fiebre. Daré un pequeño paseo y luego volveré. Se sentó en la cama, apartando el edredón. ¿Fiebre? ¿Te has tomado algo? Sí. Hoy me voy a tumbar. Tú vete a trabajar. No te preocupes por mí. Tal vez debería quedarme también. Podría tomarme el día libre. No hace falta, respondió rápidamente. Me las arreglaré sola. Es un momento importante para ti en el trabajo. No deberías perdértelo. Algo en su tono la hizo desconfiar. Demasiado precipitado para querer estar sola. Una voz demasiado suave para un hombre con fiebre. Osvaldo, ¿estás seguro de que estás enfermo? Una pausa. Luego suspiró. Sí, Eliana, lo estoy. Te veré esta noche. La conexión se cortó. Eliana se quedó mirando el teléfono, sintiendo una creciente inquietud. Algo iba mal. ¿Se había ido de casa y luego había llamado para decir que estaba enfermo? ¿A dónde había ido en ese caso? Se vistió, se preparó y salió del piso, todavía dándole vueltas a la conversación. En el metro sacó el teléfono, quería marcar su número, pero cambió de idea. Si realmente estaba en casa y no se encontraba bien, ¿para qué molestarse? Y si no estaba, ¿entonces qué? No sabía qué era peor, si sospechar que mentía o estar convencida de ello. En el trabajo, el día empezó con una reunión informativa matinal. El departamento se había reunido en la sala de conferencias, y Eliana notó inmediatamente la ausencia de Osvaldo. Su adjunto, un joven llamado Fabricio, hojeaba nerviosamente los papeles, claramente no preparado para sustituir a su jefe. Osvaldo no vendrá hoy, está enfermo, anunció, y varias personas se miraron entre sí. Después de la crisis del lunes, cualquier ausencia del jefe de departamento resultaba sospechosa. El planificador pasó por una reunión confusa. Fabricio intentaba mantener el hilo de la conversación, pero se perdía una y otra vez, echando un vistazo a sus notas, interviniendo. Eliana permanecía sentada en silencio, tomando notas. Conocía la mayoría de los proyectos en curso tan bien como el propio Osvaldo. En los años que llevaba trabajando en el departamento, se había familiarizado con todos los procesos y a menudo retomaba lo que él no había tenido tiempo de terminar. Pero ahora guardaba silencio, no quería que Fabricio pareciese incompetente. Cuando todos se dispersaron, volvió a su mesa e intentó concentrarse en su trabajo. Tenía que revisar el contrato con el proveedor de Córdoba, acordar cambios en las especificaciones de envasado para un nuevo cliente
y preparar el informe de ventas del último mes. La rutina habitual, que hoy le parecía insoportablemente pesada. En su hora de almuerzo, Eliana sacó su teléfono y se quedó mirando el nombre de Osvaldo en sus contactos durante varios minutos. Sus dedos revoloteaban sobre la pantalla. ¿Debería llamarlo? ¿Preguntarle cómo se encontraba? ¿Y si no contestaba? ¿O si contestaba, pero ella oía algo en su voz que no quería oír? Guardó el teléfono y fue al comedor. Cogió una ensalada y un café y se sentó junto a la ventana. En una mesa vecina, dos compañeros de contabilidad discutían riendo sobre una serie de televisión. Eliana los miró y pensó en lo fácil que les resultaba la vida. ¿O es que todos tienen sus propios problemas, pero ella no lo ve? Después de comer, llegó Lucrecia. Trabajaba en otro edificio, pero a veces se dejaba caer por allí si tenía algún asunto cerca. Cuando vio a Eliana, se acercó y se sentó en el borde de su escritorio. Hola, Lucrecia. Parece que no hayas dormido en una semana. Casi, Eliana se frotó los ojos. Osvaldo está de baja hoy. Dice que tiene fiebre. ¿Y tú le crees? No lo sé. Quiero creerle. Lucrecia se quedó callada un momento y luego puso la mano en el hombro de Eliana. Mira, no quiero presionarte, pero si sientes que algo está mal, entonces lo está. La intuición rara vez se equivoca. Sé que lo es. Es solo que no sé qué hacer con ese conocimiento. No hagas nada todavía. Solo prepárate para cualquier giro. Hablaron unos minutos más y Lucrecia se marchó a una reunión. Eliana permaneció sentada, mirando fijamente el monitor donde el cursor parpadeaba en una tabla en blanco. El resto del día transcurrió en una incertidumbre prolongada. Trabajó, contestó al teléfono, charló con los compañeros, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Osvaldo. ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿De verdad está en casa con fiebre? ¿O, al comienzo de la sexta tarde, recibió una llamada de la secretaria del director? Eliana, Sergio Amador quiere que vengas. ¿Estás libre? Sí, por supuesto. Se levantó, se alisó la blusa, cogió su cuaderno, por si acaso. El despacho del director estaba en la tercera planta, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y llamó. Adelante, se oyó la voz de Sergio. Estaba sentado ante un enorme escritorio con algunos papeles delante. Sergio Amador era un hombre que no perdía el tiempo en cumplidos. Duro, pragmático, llevaba 20 años construyendo la empresa y sabía tomar decisiones desagradables sin vacilar. Siéntate, Eliana, le indicó con la cabeza la silla de enfrente. Ella se sentó y colocó el cuaderno sobre el regazo. Sergio se reclinó en la silla con los brazos cruzados sobre el pecho. Quiero hablarte de la situación del departamento de ventas. Eliana asintió, sin saber qué decir. La rescisión del contrato con Rosario el lunes fue un duro golpe para la reputación de la empresa, continuó Sergio. Conseguimos mantener parte de nuestra cooperación, pero el cliente perdió la confianza. Y no es la primera vez en los últimos meses. Ha habido retrasos, errores en la documentación, plazos, pequeños pero regulares. Eliana guardó silencio. Conocía estos problemas. Sabía que Osvaldo a menudo pasaba por alto detalles. Trasladaba la responsabilidad a sus subordinados, y cuando las cosas iban mal, buscaba a alguien a quien culpar. Después de muchas deliberaciones, he tomado una decisión. Sergio la miró fijamente a los ojos. Osvaldo Ribeira será destituido de su cargo de jefe de ventas y trasladado al puesto de gerente. La decisión es definitiva. Eliana sintió un vuelco en el corazón. Esperaba algo así después de lo del lunes, pero oírlo en voz alta fue un shock. Lo comprendo, dijo en voz baja. En su lugar, te nombro a ti. Durante unos segundos no le encontró sentido a las palabras. Luego se dio cuenta y se enderezó en la silla. ¿A mí? Sí. Llevas 6 años en la empresa. Has demostrado resultados constantes. Sabes encontrar soluciones en situaciones difíciles. Eres de fiar, y eso es lo más importante ahora mismo. El departamento necesita un jefe que no vaya de un lado para otro buscando fallos, sino que trabaje. Eliana apretó el cuaderno entre las manos. En su cabeza se agolpaban pensamientos contradictorios. Este ascenso, el reconocimiento de su profesionalidad, era algo por lo que llevaba años trabajando, pero también significaba que se convertiría en la jefa de su marido, que su relación, que ya pendía de un hilo, finalmente se rompería. Sergio, yo
No sabía que me estaban considerando para el puesto. Estaba considerando varios candidatos, pero tú eres la mejor opción. La pregunta es, ¿estás listo para asumir esta responsabilidad? Y Osvaldo, ¿él lo sabe? No. El anuncio oficial se hará el viernes en la Asamblea General. Hasta entonces, por favor, mantenga la información confidencial. A nadie, ni siquiera a Osvaldo. Eliana asintió lentamente. El pánico crecía en su pecho, mezclado con un extraño alivio. Se merecía el ascenso. Trabajó con honestidad, se esforzó, no buscó la salida fácil. Pero, ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Necesito tiempo para pensar? Tienes hasta mañana, antes de comer. Sergio volvió a inclinarse sobre los documentos. Pero espero que aceptes la oferta. La empresa te necesita en este puesto. Eliana se levantó, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Gracias, Sergio. Me lo pensaré. Hasta mañana, Eliana. Salió del despacho, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared del pasillo. Su corazón latía rápido y fuerte. El jefe del departamento, ella, en lugar de Osvaldo. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo reaccionaría? Ya estaba nervioso después del lunes. Y ahora esto... Eliana bajó lentamente a su piso, recogió sus cosas y salió de la oficina. Fuera ya estaba anocheciendo. Las farolas estaban encendidas y el viento frío le revolvía el pelo. Caminó hacia el aparcamiento, intentando ordenar sus pensamientos. Por un lado, promoción profesional, reconocimiento, nuevas oportunidades. Por otro, la ruptura definitiva con Osvaldo, porque le conocía. Conocía su orgullo, su incapacidad para reconocer los éxitos de los demás, su necesidad de ser el mejor. Nunca le perdonaría ese ascenso. Subió al coche y arrancó el motor. Su teléfono estaba en el asiento del copiloto. Miró la pantalla. Ningún mensaje de Osvaldo. Ni una palabra en todo el día. Marcó su número. Sonó. 1, 2, 3. Reiniciado. Lo intentó de nuevo. No disponible. Eliana colgó el teléfono y salió del aparcamiento. El trayecto a casa duró 20 minutos, y durante todo ese tiempo intentó pensar en lo que le diría a su marido. ¿Cómo le explicaría que a ella la habían ascendido y a él lo habían degradado? ¿Cómo le miraría a los ojos? Al llegar a la casa, vio un camión en la entrada. Un camión grande, de caja abierta, con varios hombres descargando cajas. Eliana frunció el ceño. ¿Había alguien mudándose? Pero no parecía haber ningún piso libre en la entrada. Aparcó y salió del coche. Los de la mudanza llevaban cajas a la entrada, hablando. Eliana pasó junto a ellos y tomó el ascensor hasta el cuarto piso. Salió al rellano y se quedó helada. La puerta de su piso estaba abierta. Su corazón se aceleró. Se acercó despacio y miró dentro. En el pasillo había una pareja desconocida. Un hombre de unos 40 años y una mujer algo más joven. Sostenían una cinta métrica, medían algo y discutían sus dimensiones. «Perdone», entró Eliana, con voz temblorosa. «¿Qué hacéis aquí?» La pareja se dio la vuelta. El hombre sonrió acogedoramente. «Buenas noches. ¿Es usted de la empresa de gestión?» «No, no lo soy. Yo vivo aquí. Este es mi piso». La sonrisa del hombre se desvaneció. La mujer frunció el ceño. «¿Su piso? Pero si hemos hecho la compra hoy. Aquí están los documentos». El hombre se metió la mano en el bolsillo y sacó unas hojas dobladas. Eliana los miró, sin comprender, sin creer. Siguió caminando hasta el salón. Paredes vacías, suelo desnudo, ventanas sin cortinas. Nada, ni muebles, ni pertenencias, ni rastro de la vida que había habido aquí ayer. «Esto es un error», susurró. «El piso no está en venta. Vivimos aquí, mi marido y yo». El hombre se acercó y le entregó los papeles. «Aquí está la escritura de venta, firmada esta mañana a las 10. El vendedor es Osvaldo Ribeira. ¿Es su marido?» Eliana cogió los papeles con manos temblorosas. Hojeó las páginas, vio los sellos, las firmas, la fecha. La fecha de hoy, las 10 de la mañana, cuando él la había llamado y le había dicho que estaba enfermo. Pero no tenía derecho a vender sin mi consentimiento. «El piso está a su nombre», dijo la mujer. «Comprobamos todos los documentos con el notario. Está limpio, somos los propietarios legales». Eliana se hundió en el suelo, allí mismo,
en el salón vacío. Las piernas no le sostenían. Sus oídos hacían ruido. Osvaldo había vendido el piso. Su piso. La casa en la que habían vivido 7 años. Lo vendió sin decírselo. Lo vendió y sacó todas sus cosas mientras ella estaba en el trabajo. ¿Te encuentras mal? El hombre se inclinó hacia ella. ¿Te traigo un poco de agua? Ya tengo que hacer una llamada. Sacó el teléfono y marcó el número de Osvaldo. No disponible. Otra vez. No disponible. Tercera vez. No disponible. Eliana se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, furiosas, impotentes. Él se había ido. Se había marchado, robándole su casa, su futuro, todo lo que había entre ellos. La dejó de pie en el umbral de su piso, ahora ajeno, con el teléfono sin contestar y un vacío en el pecho. ¿Hay algún sitio donde pueda llamarte? La mujer se sentó a su lado. Su voz era comprensiva. ¿Familiares? ¿Amigos? Eliana levantó la cabeza, se secó las lágrimas. Asintió con la cabeza. Sí, enseguida voy. Los llamaré ahora mismo. Se levantó del suelo, caminó hacia el rellano. Le temblaban los dedos al marcar el número de Lucrecia. Sonó. 1, 2, 3. Eliana, ¿qué te pasa? Las palabras se le atascaron en la garganta. Eliana estaba en el rellano, apoyada en la pared, incapaz de hablar con coherencia. Solo retazos de frases a través de las cuales se colaban sollozos. El piso lo había vendido, se lo había llevado todo. No contestaba al teléfono. ¿Dónde estás ahora? En casa, quiero decir, lo que solía ser una casa. Hay gente allí. Los nuevos propietarios. Compraron el piso esta mañana. Osvaldo lo vendió mientras yo estaba en el trabajo. Lucrecia maldijo de un modo que hizo que Eliana se sintiera aliviada, incluso a través de sus lágrimas, de que al menos alguien reaccionara como debía. No con simpatía, sino con rabia. Escúchame bien. La voz de Lucrecia se volvió firme, autoritaria. ¿Puedes conducir ahora? ¿Manejar? No lo sé. Creo que sí. Entonces ven a mi casa, ahora mismo. ¿Recuerdas la dirección? Sí, la recuerdo. Ve, te espero. Y ten cuidado en la carretera, ¿de acuerdo? Tómate tu tiempo. Eliana asintió, aunque Lucrecia no pudo verlo, y colgó. Volvió al piso. Los nuevos propietarios seguían allí, de pie en un rincón del salón, hablando en voz baja. Cuando vieron a Eliana, dejaron de hablar. Tengo que irme, dijo ella secándose la cara con la manga. Siento todo esto. ¿Seguro que no necesitas ayuda? Se adelantó la mujer. ¿Llamo a alguien? No, estoy bien. Gracias, gracias. No me pasará nada. Salió sin mirar atrás. Bajó las escaleras. Pasó junto a los de la mudanza que seguían cargando cajas. Entró en el coche. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto enseguida. Respiré hondo. Exhalé. Una vez más. Arrancó el motor. El trayecto hasta casa de Lucrecia duró media hora. Eliana conducía despacio, encendiendo las luces de emergencia, dejando pasar a los coches que tocaban el claxon detrás de ella. No podía concentrarse. Su mente daba vueltas a los pensamientos. ¿Cómo había podido? ¿Por qué no le había dicho lo que había hecho mal? ¿Dónde viviría? Y entonces, como un relámpago, una conversación con el director. Un ascenso. Se convertiría en jefa del departamento y Osvaldo se enteraría el viernes. Solo que ahora no importaba, porque él ya no estaba en su vida. Se había marchado sin decir una palabra, como un ladrón que le hubiera robado no solo sus posesiones, sino también sus últimas esperanzas. Lucrecia vivía en un pequeño piso en las afueras, en un barrio donde las casas estaban muy juntas y las calles eran estrechas y torcidas. Eliana aparcó en la entrada y subió al primer piso. La puerta se abrió enseguida. Lucrecia estaba esperando. ¡Pasa!, abrazó a Eliana, con fuerza, y por un segundo Eliana sintió que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta, pero se contuvo. Entró en el piso y se quitó los zapatos. «Siéntate», la empujó Lucrecia hacia el sofá. «Voy a por agua». Eliana se sentó, echó la cabeza hacia atrás. El piso de Lucrecia era pequeño pero acogedor. Muchos libros, luz tenue, olor a café. Había estado aquí muchas veces y siempre se había sentido segura.
Ahora esa sensación era especialmente aguda. Lucrecia volvió con un vaso de agua y se sentó a su lado. Cuéntame en orden, ¿qué ha pasado? Eliana empezó a hablar. Contó lo de la llamada de la mañana, lo de Osvaldo diciendo que estaba enfermo, del trabajo, de la conversación con el director, del ascenso que ahora le parecía una amarga burla, de la vuelta a casa, del camión, del piso vacío y de los nuevos dueños. Sobre los papeles que le habían enseñado, el contrato de compraventa firmado esta mañana a las 10:00. Sobre el teléfono que no contestaba. Lucrecia escuchaba en silencio, y su rostro se endurecía cada vez más. Cuando Eliana dejó de hablar, se levantó, cruzó la habitación y se volvió bruscamente. Ese canalla, ese bastardo cobarde y patético, vender tu piso a tus espaldas, sacar tus cosas mientras estás en el trabajo, eso no es solo mezquindad, es un cálculo, lo planeó todo. No entiendo por qué. Eliana apretó el vaso entre las manos. Si quería el divorcio, podía haberlo dicho. Podríamos haberlo hablado, dividir los bienes y separarnos con normalidad. ¿Por qué esto? Porque es un egoísta y un cobarde. No quería hablar, no quería explicar, no quería quejarse. Solo quería huir y empezar una nueva vida, como si la anterior nunca hubiera existido, como si solo fueras un estorbo del que deshacerse. Eliana cerró los ojos. Un dolor crecía en su pecho, sordo y frío. 7 años de matrimonio. 7 años de vida compartida, de planes, de esperanzas. Y así, sin más, un día, todo había desaparecido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó en voz baja. Para empezar, pasarás la noche aquí. Mañana por la mañana irás a trabajar como si nada hubiera pasado. Demuéstrale a ese cabrón que no estás rota. Y luego, Lucrecia se sentó a su lado, cogió la mano de Eliana. Luego seguirás con tu vida. Busca un abogado, pide el divorcio, consigue algo. El piso era ganancial, aunque estuviera a su nombre. Tienes derecho a una indemnización. Ni siquiera sé dónde está. No contesta al teléfono. ¿Cómo voy a pedir el divorcio si no puedo contactar con él? Lucrecia pensó un momento y se levantó. Sus padres. Sus padres viven en la ciudad, ¿verdad? Deben de saber dónde está. Eliana se estremeció. Los padres de Osvaldo, Esteban y Delfina. Seguro que lo saben. Tal vez hasta lo ayudaron. Le dieron el dinero para el piso. Quizá ahora estén implicados. No me lo dirán, murmuró. Siempre están de su parte. Entonces deberíamos intentar forzarlos, o engañar, o presionar. Pero merece la pena intentarlo. Eliana miró su reloj. Las 9:30 de la noche. Tarde para una visita. Pero ¿a quién le importaba? Después de todo lo que había pasado esta noche, las normas de decoro ya no importaban. Vámonos ya, se levantó. Antes de que cambie de opinión. Lucrecia asintió. Vámonos. Te acompaño. Subieron al auto de Eliana, y Lucrecia tomó el volante. Eliana aún estaba demasiado mareada para conducir. El trayecto hasta la casa de los padres de Osvaldo duró 20 minutos. Vivían en un barrio tranquilo, en una casa baja con un patio bien cuidado. Eliana había estado aquí docenas de veces, pero nunca se había sentido como en casa. Delfín siempre mantenía las distancias, y Esteban era educado pero frío. Subieron al tercer piso y Eliana tocó el timbre. Unos segundos de silencio. Luego pasos, el sonido de la cerradura al abrirse. La puerta se abrió y el rostro de Delfín apareció en el hueco. Al ver a Eliana, dio un respingo. La vergüenza se reflejó en su rostro, luego algo parecido a la culpa. No abrió más la puerta. Eliana, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es urgente. No es un buen momento. Delfín, abre la puerta. Habló Eliana con más fuerza de la que sentía. Es importante. Se trata de Osvaldo. Delfina vaciló, luego suspiró y dio un paso atrás. Eliana entró y Lucrecia la siguió. Esteban estaba en el pasillo, en bata, con el diario en la mano. Al ver a su nuera, frunció el ceño. Eliana, ¿qué te pasa? Exactamente lo que pasó, se adelantó ella. ¿Dónde está Osvaldo? Esteban y Delfín se miraron. Había de todo en esa mirada. Lo sabían. Sabían lo que había pasado y guardaron silencio. No sabemos dónde está, empezó Esteban, pero Delfín lo interrumpió. Ya basta, Esteban. No tiene sentido mentir. Se volvió hacia Eliana, con una mezcla de lástima y frialdad en el rostro.
Osvaldo tomó la decisión de empezar una nueva vida. Encontró una mujer que lo aprecia, que lo comprende. Hace mucho tiempo que no es feliz en su matrimonio, Eliana. Y tiene derecho a ser feliz. Las palabras golpearon como una bofetada. Eliana miró a Delfín y no podía creer lo que estaba oyendo. Que la madre de Osvaldo estuviera delante de ella, culpándola de la marcha de su marido. Vendió nuestro piso sin decirme una palabra. La voz de Eliana temblaba. Lo mudó todo mientras yo estaba en el trabajo. ¿A eso le llamas empezar una nueva vida? El piso estaba a su nombre. Delfín levantó la barbilla. Dimos el dinero para el anticipo después de la boda, y los papeles estaban a nombre de Osvaldo. Tenía todo el derecho a venderlo. Pero era nuestra casa. Yo también vivía allí. Pagué los servicios, las reparaciones. Eso no cambia el hecho. Delfín cruzó los brazos sobre el pecho. Osvaldo hizo lo correcto. Se deshizo del lastre y siguió adelante. ¿Lastre? Eliana sintió que la rabia aumentaba, ahogando el dolor. Siu, yo soy un lastre. Yo, que había estado allí durante 7 años apoyándolo, cubriendo sus errores en el trabajo. Trabajabas en su departamento y te creías imprescindible, dijo Delfín con frialdad, como si estuviera recitando hechos. Pero Osvaldo no necesitaba tu ayuda. Es un excelente especialista y se encargó de todo él solo. Lucrecia, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Lo siento, pero eso no tiene sentido. Conozco a Eliana desde hace años y sé lo mucho que trabajó para que ese precioso hijo tuyo no tuviera trabajo. Él arruinó su contrato el lunes, y todo el departamento sabe que es su culpa. Y ahora ha huido como una rata, y tú le estás encubriendo. Delfín miró a Lucrecia con desprecio. No sé quién eres, pero es un asunto familiar. Por favor, no interfieras. Soy amiga de Eliana, y estoy aquí para apoyarla. A diferencia de ti, que abandonaste a tu nuera cuando más lo necesitaba. No lo hicimos, habló por fin Esteban, con la voz apagada. Solo estamos del lado de nuestro hijo. Es natural. Aunque se haya portado como un cabrón, preguntó Lucrecia. No es un cabrón. Delfín alzó la voz. Es un hombre honrado que tiene derecho a una vida privada. Si Eliana no pudo retenerlo, es su problema. Eliana escuchó toda la conversación y algo en su interior se quebró. Ya no quería discutir, probar, explicar. Esta gente nunca había estado de su lado. Nunca la consideraron su familia. Para ellos, ella siempre había sido una figura temporal en la vida de su precioso hijo. Dame su número de teléfono, dijo en voz baja pero firme. Una dirección, algo. No podemos, sacudió Delfín la cabeza. No pueden o no quieren. Osvaldo nos ha pedido que no os digamos dónde está, y respetamos su petición. Eliana apretó los puños. Tenía un nudo en la garganta y los ojos escocidos por las lágrimas que se negaba a derramar delante de aquella gente. Entonces, llámalo tú, desde tu propio teléfono, que me lo diga él mismo a la cara, o al menos por teléfono. Delfín y Esteban volvieron a mirarse. Hubo un silencio, pesado e incómodo. Finalmente Delfín suspiró. Está bien, haré la llamada. Pero solo una vez. Sacó el teléfono del bolsillo de la bata, buscó el número entre sus contactos y pulsó llamar. Se puso el teléfono en la oreja. Eliana se quedó mirándolo, sin aliento. Un pitido. 1, 2, 3. Luego un clic. Alguien contestó. Osvaldo, soy mamá, dijo Delfín. Sí, todo va bien. Es que Eliana está aquí. Quiere hablar contigo. Una pausa. Entonces Delfín le pasa el teléfono a Eliana. Aceptó. Eliana cogió el teléfono con manos temblorosas. Se lo puso en la oreja. ¿Osvaldo? Eliana. Su voz era tranquila, casi indiferente. Ni un rastro de culpa, ni una sombra de arrepentimiento. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Casi se ahoga de indignación. Has vendido nuestro piso. Has sacado todas nuestras cosas. Ni siquiera me lo has dicho. Y me preguntas qué quiero. El piso era mío. Mis padres me dieron el dinero, las escrituras. Tenía derecho a venderlo. Pero era nuestro hogar. Vivíamos juntos. Lo hicimos, dijo despacio, burlón, como si estuviera explicando algo a un niño. Lo hicimos, Eliana. Es tiempo pasado. Lo nuestro se acabó. Hace mucho que terminó, solo que no quise decírtelo antes.
¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo hablado, separarnos normalmente. Porque no quería una escena. No quería tus lágrimas, tus preguntas, tus intentos de retenerme. Estoy cansado de este matrimonio, Eliana. Estoy cansado de ti. Me drenaste toda mi fuerza con tus quejas, tu control, tu perpetuo descontento. ¿Yo te controlaba? ¿Estaba descontento? Alzó la voz. Te apoyé. Cubrí tus errores en el trabajo. Ya. Te creías insustituible, le interrumpió. Pero te equivocabas. Isabelina me da algo que tú nunca pudiste darme. Ella cree en mí. No me regaña todos los días. Simplemente me quiere. El nombre sonó como un puñetazo. Isabelina. Así que es verdad. Tiene una amante. Y está con ella ahora. ¿Dónde estáis? Preguntó Eliana, tragándose las lágrimas. No es asunto tuyo. Estoy en un piso nuevo, empezando una nueva vida. Te sugiero que hagas lo mismo. Olvídate de mí. Sigue adelante. Presentaré los papeles del divorcio yo mismo, a través de un abogado. Se te notificará. Osvaldo. Eso es todo, Eliana. No me llames más. No me busques. Se acabó lo nuestro. La conexión se cortó. El tono de llamada sonó frío e indiferente. Eliana colgó lentamente el teléfono y se lo entregó a Delfín. Ella lo cogió sin mirar a los ojos de su cuñada. Eliana estaba de pie en el pasillo del piso, ahora ajeno, rodeada de gente que siempre eran extraños. Esteban miraba al suelo. Delfina apretó los labios. Lucrecia se paró a su lado, apoyando la mano en el hombro de Eliana. Vámonos, dijo Lucrecia en voz baja. No hay nada más que hacer aquí. Eliana asintió. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. No se despidió, no miró atrás. Salió y cerró la puerta tras de sí. Bajó las escaleras y salió a la calle. La noche era fría. El viento le agitaba el pelo, pero apenas lo sentía. Había un vacío dentro, enorme y helado. Subieron al coche y Lucrecia los llevó de vuelta a su casa. El camino transcurrió en silencio. Eliana miró por la ventanilla. Las luces de la ciudad, la gente que se apresuraba a sus quehaceres, y pensó en el hecho de que su vida acababa de saltar en pedazos. El marido se había ido. La casa estaba perdida. Los padres de su marido le habían dado la espalda. Lo único que le quedaba era un ascenso en el trabajo, una ironía del destino que parecía una burla. Regresaron al piso de Lucrecia hacia las 11. Lucrecia sirvió 2 vasos de vino tinto y le dio uno a Eliana. Bébetelo, te ayudará a dormir. Eliana cogió el vaso y bebió un gran sorbo. El vino era ácido, cálido. Se lo terminó y Lucrecia le sirvió otro. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Eliana habló en voz baja, mirando la copa. Esperé hasta el último minuto que fuera un malentendido, que me llamara y me dijera que había sido un error, que volvería, pero no lo hará. Es feliz sin mí. Encontró a alguien mejor. No encontró a alguien mejor. Lucrecia se sentó a su lado. Ha encontrado a alguien nuevo. No es la misma. Isabelina, o como se llame, no es mejor que tú. Es solo que aún no ha visto su verdadero rostro. No ha visto cómo culpa a los demás, cómo huye de la responsabilidad, cómo miente. Con el tiempo lo hará. Y entonces él encontrará una tercera, una cuarta. Porque el problema no son las mujeres. El problema es él. Tal vez. Eliana se secó las lágrimas. Pero eso no me hace sentir mejor. He perdido 7 años de mi vida. Puse todo lo que tenía en este matrimonio. Y al final me he quedado sin nada. Nada no. Lucrecia le cogió la mano. Tienes un trabajo, una carrera. Mañana te ascenderán. Serás jefa de departamento. Es importante. Ni siquiera lo sabrá, sonrió Eliana con amargura. Se ha ido. No estará en el anuncio del viernes. Y menos mal. Así no tendrás que verle la cara. No tendrás que tratar con él. Construirás una carrera sin él. Sin su sombra. Sin su condescendencia. Tú sola. Eliana terminó su segundo vaso. Se sentía un poco mareada, pero un poco más ligera. Lucrecia tenía razón. Osvaldo se había ido y eso, curiosamente, abría nuevas posibilidades. Ya no tenía que adaptarse a él, encubrir sus errores, tolerar su frialdad. Era libre, asustada, herida, pero libre. Gracias, dijo en voz baja, por estar aquí, por no dejarme. Nunca te dejaré, la abrazó Lucrecia. Superaremos esto.
Juntas. Se sentaron en el sofá durante otra hora, bebiendo vino y hablando. Lucrecia habló de su divorcio, de lo duros que habían sido los primeros meses y de cómo se habían ido haciendo más llevaderos. Eliana escuchaba y pensaba que tenía un largo camino por delante. El divorcio, la división de bienes, encontrar un nuevo lugar para vivir, reconstruir su vida desde cero. Pero lo superaría, porque no había otra salida. Pasó la noche en el sofá de Lucrecia, envuelta en una manta caliente. Dormía mal, se despertaba cada hora, y cuando se dormía, tenía pesadillas. Un piso vacío, la voz burlona de Oswaldo, la cara de Delfín, diciéndole que era un lastre. Por la mañana caí finalmente en un pesado sueño sin sueños. Me desperté con olor a café. Lucrecia estaba en la cocina, preparando el desayuno. Eliana se sentó en el sofá, estirándose. Le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza, pero había una nueva dureza en su interior. Determinación. Buenos días. Lucrecia trajo una taza de café. ¿Cómo has dormido? Mal, pero no importa. Es jueves. ¿Vas a trabajar? Por supuesto. Eliana tomó un sorbo de café. No voy a dejar que arruine mi carrera. Pase lo que pase en mi vida personal, me mantendré firme en el trabajo. Así es, sonrió Lucrecia. Lo importante ahora es no dejar que ese cabrón siga dirigiendo tu vida. ¿Se ha ido? Bien. Sigues adelante, construyes una carrera, vives, y deja que se ocupe de su Isabelina y sus problemas. Eliana asintió. Terminó su café y se metió en la ducha. Se puso bajo el agua caliente y con el agua se llevó los restos de la noche, los restos de la esperanza de que todo aún podía arreglarse. Osvaldo se había ido, había elegido otra vida, y ahora ella debía elegir la suya. Salió de la ducha, vestida con la misma ropa que se había puesto ayer. No había otra ropa. Lucrecia la maquilló y Eliana trató de arreglarse. En el espejo parecía una mujer pálida, con los ojos enrojecidos y la cara cansada. Pero enderezó los hombros y levantó la barbilla. Hoy iría a trabajar y demostraría a todos que no estaba rota, que podía seguir adelante, pasara lo que pasara. El viernes empezó como un día normal de trabajo. Eliana llegó a la oficina a las 9:30, aparcó en su sitio habitual y subió a la primera planta. Sus compañeros la saludaron como siempre. Nadie sabía que su vida había dado un vuelco en los 2 últimos días había dado un vuelco. Respondió a los saludos, se dirigió a su escritorio, encendió el ordenador. Anoche, ya en casa de Lucrecia, había llamado a Sergio y le había pedido una reunión antes de la Junta General. El director la había escuchado brevemente y había accedido. A las 9:30 subió al tercer piso y llamó a su despacho. Pasa, Eliana. La voz de Sergio era firme y profesional. Ella entró y cerró la puerta tras de sí. Sergio estaba sentado ante su mesa, con los papeles delante, al parecer preparando un anuncio. Siéntate, siéntate. Te escucho. Eliana se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo. Respiró hondo. Acepto su oferta. Estoy lista para hacerme cargo del departamento de ventas. Sergio asintió con una sonrisa de satisfacción. Me alegro, me alegro. Creo que tomarás las decisiones correctas. ¿Pero tienes alguna condición? Una titubeó. Osvaldo Ribeira. Quiero que se me conceda discreción sobre su empleo una vez que se anuncie la reorganización. Sergio entornó los ojos. ¿Qué quiere decir? Si considero imposible su permanencia en el departamento, quiero tener derecho a despedirlo. Sergio se reclinó en su silla, estudiándola con la mirada. ¿Se debe a circunstancias personales? En parte, pero sobre todo profesionales. Osvaldo cometió graves errores que provocaron una crisis con un cliente. Su estilo de gestión creó tensiones en el equipo, y con su degradación es poco probable que sea capaz de trabajar constructivamente, sobre todo bajo mi dirección. Sergio se quedó callado, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Te das cuenta de que esto creará ciertos rumores? Una esposa que despide a su marido después de ocupar su puesto. Me doy cuenta, pero estoy dispuesta a hacerlo, y estoy dispuesta a justificar mi decisión ante cualquier autoridad, si es necesario. Sergio asintió lentamente. Bien, si lo consideras necesario, estás en tu derecho, pero proceda con cuidado. Documéntalo todo para que no haya reclamaciones. Por supuesto, salió de la oficina con la sensación de que acababa de cruzar el punto de no retorno, pero no había duda.
Osvaldo había arruinado su matrimonio, robado su casa, humillado. Ahora le tocaba a ella actuar. A las 9:30, todo el personal de ventas debía reunirse en la sala de conferencias de la tercera planta. Era una gran sala con una larga mesa, una pizarra blanca en la pared y ventanas panorámicas con vistas al aparcamiento. Allí solían celebrar reuniones importantes, reuniones de planificación con la dirección y presentaciones a los clientes. Eliana fue una de las últimas en entrar. Se sentó cerca del extremo de la mesa y puso delante de ella un cuaderno y un bolígrafo. Echó un vistazo a la sala. 25 personas, todo el departamento. Algunos hablaban en voz baja, otros hojeaban el teléfono. El ambiente era tenso. Todos se daban cuenta de que la reunión estaba relacionada con la crisis del lunes. A las 9:30 se abrió la puerta y entró Sergio Amador. Detrás de él, para sorpresa de Eliana, venía Osvaldo. No esperaba verle. Había pensado que no vendría, que se quedaría en casa como el miércoles. Pero allí estaba, pálido, con ojeras, con una camisa arrugada, sentado en el extremo opuesto de la mesa, sin mirar a Eliana. Sergio se colocó en la cabecera de la mesa, apoyó las manos en el respaldo de la silla. Buenos días. Gracias por venir. Seré breve. Esta semana se ha producido un acontecimiento que ha obligado a la dirección de la empresa a replantearse la estructura del departamento comercial. El fracaso de un contrato con un cliente de Rosario reveló que tenemos un problema sistémico en la gestión de proyectos. La sala se quedó en silencio. Todos miraban a Sergio. Alguien lanzó una rápida mirada a Osvaldo, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa. Tras un análisis exhaustivo, continuó Sergio, se ha tomado la decisión de reorganizar. Osvaldo Ribeira pasa de jefe de departamento a simple gestor. En su lugar se ha nombrado a Eliana Valdés, que ha demostrado resultados constantes y un alto nivel de responsabilidad en los últimos años. Se hizo un silencio, pesado y tenso. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era la chica de logística, Camila, con la que Eliana trabajaba a menudo. El aplauso fue recogido por otros, y en pocos segundos toda la sala aplaudía. No en voz alta, ni con entusiasmo, más bien formalmente, pero aún así. Eliana asintió, sintiendo que le ardía la cara. No miró a Osvaldo, aunque podía sentir su mirada. Una mirada dura y odiosa que le quemaba la piel. Eliana, ¿tienes algo que decir? Sergio la miró. Ella se levantó, apoyando las manos en la mesa. Su voz, cuando habló, era firme, tranquila. Gracias por tu confianza. Soy consciente de la responsabilidad que tengo. Nuestra tarea consiste en restaurar la reputación del departamento, reforzar las relaciones con los clientes y construir un sistema claro de control de los proyectos. Cuento con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Juntos podemos hacerlo. Aplausos de nuevo, un poco más cálidos esta vez. Algunas personas le sonrieron. Fabricio, Camila, un par de directivos con los que había trabajado a lo largo de los años. Osvaldo seguía inmóvil, con la mandíbula apretada. Sergio dio por terminada la reunión con algunos comentarios organizativos y despidió a todos. La gente empezó a dispersarse. Alguien se acercó a Eliana, le dio la mano y la felicitó. Ella dio las gracias y sonrió, pero toda la atención se centró en Osvaldo. Se levantó y caminó hacia la salida sin mirar a su alrededor. «Osvaldo», le llamó. Se detuvo, se volvió lentamente. Tenía una máscara de calma glacial, pero los ojos le ardían. «Venga a mi despacho, dentro de 15 minutos». No contestó, solo asintió con la cabeza y salió. Eliana se quedó de pie en la sala de conferencias vacía, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sabía que la conversación iba a ser dura, pero estaba preparada. 15 minutos más tarde, estaba sentada en la mesa del despacho que había pertenecido a Osvaldo hasta hacía 2 días. La mesa estaba vacía, sus cosas ya habían sido guardadas, solo quedaban el ordenador, el teléfono y una pila de carpetas. Enderezó la espalda y apoyó las manos en el tablero. Llamaron a la puerta exactamente a las 10:05. «Adelante». La puerta se abrió y entró Osvaldo. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie. No se sentó, aunque había 2 sillas delante de la mesa. La miró y en aquella mirada había desprecio, rabia, dolor. «¿Querías hablar?», dijo fríamente. «Sí, siéntate. Yo me quedaré de pie». Eliana suspiró.
No quería presionar, pero no iba a hacer concesiones. Como quieras. Después de analizar la situación, he llegado a la conclusión de que tu permanencia en el departamento es imposible. Se sacudió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? La empresa no puede permitirse mantener a empleados que defraudan a los clientes y crean riesgos para la reputación. Cometiste errores graves en la gestión del proyecto Rosario. No es la primera vez. Ha habido otros retrasos, plazos, fallos en la documentación. No puedo arriesgar la estabilidad del departamento para darte otra oportunidad. ¿Estás de broma? Dio un paso al frente apoyando las manos en el escritorio. ¿Me está despidiendo? ¿Después de todo lo que he hecho por esta empresa? Sí. No has hecho casi nada por esta empresa, dijo Eliana suavemente sin emoción. Eras el jefe del departamento, pero la mitad del trabajo te lo hacían otros, incluido yo. Fabricio encubría tus errores. Camila se ocupaba de lo que tú no podías. Eras bueno para impresionar a la dirección y a los clientes. Pero en el trabajo real fracasabas una y otra vez. La cara de Osvaldo se puso blanca, luego roja. Tú eres una zorra. Siempre estabas celoso de mí, siempre queriendo ocupar mi lugar. No estaba celoso. Trabajé, y ahora tengo el trabajo que merezco. Merecido, se rió, enfadado, histérico. No eres nada. Eres un ratón gris que se cree importante. Sin mí no habrías durado ni un mes aquí. Además de las razones profesionales, continuó Eliana, sin reaccionar a sus arrebatos. Hay otra. Tu actual comportamiento personal hace imposible una mayor cooperación. Vendiste nuestro piso a mis espaldas, robaste mis cosas, me dejaste sin casa. No puedo ni quiero trabajar con un hombre que actúa así. El piso era mío, gritó. Mío, ¿entiendes? Mis padres me dieron el dinero, las escrituras. Tenía derecho a venderlo. Lo tenías. Pero eso no cambia el hecho de que actuaste como una basura. Y no tengo por qué aguantarte a mi lado. Osvaldo cogió un expediente del escritorio y lo tiró al suelo. Los papeles se hicieron añicos. Algunas hojas se deslizaron bajo el escritorio. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Te vas a arrepentir, sisió. Encontraré la forma de vengarme de ti. Arruinaré tu carrera. Inténtalo, lo miró Eliana con calma. Pero mientras no trabajes aquí, estoy dispuesta a despedirte con 2 semanas de preaviso, como exige la ley. Pero te propongo otra opción, que te vayas hoy mismo, ahora mismo, y te den una indemnización completa. Todos los beneficios a los que tienes derecho, paga de vacaciones. Usted decide. Se quedó allí, respirando agitadamente, mirándola con odio. Luego se dio la vuelta bruscamente, agarró una silla de la pared y la tiró al suelo. La silla cayó con estrépito y una pata crujió. Varias personas de los despachos vecinos se giraron al oír el ruido. «Vete al infierno», dijo Osvaldo, y se dirigió a la puerta. «Osvaldo», lo llamó Eliana. Osvaldo se dio la vuelta y se agarró al picaporte. «Hoy mismo enviaré tus papeles de dimisión a Recursos Humanos. Cobrarás en 3 días. Y no intentes ponerte en contacto conmigo, ni por teléfono ni en persona. Toda comunicación será a través de mis abogados. ¿Entendido?». No contestó. Abrió la puerta de un tirón y salió, dando un portazo tan fuerte que la pared tembló. Eliana oyó sus pasos rápidos por el pasillo, y luego el ruido de las puertas del ascensor al abrirse. Permaneció sentada ante el escritorio, mirando la silla volcada y los papeles esparcidos. Las manos le temblaban ligeramente, pero sentía una extraña ligereza en su interior. Lo había conseguido. Le había despedido. Había puesto fin a su relación, no solo personal, sino también profesional. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver todo el patio, el aparcamiento, la salida a la calle. En un minuto vio a Osvaldo, que cruzaba rápidamente el aparcamiento sin mirar atrás. Llegó a su coche y se puso al volante. El motor se puso en marcha y el coche arrancó a toda velocidad, casi chocando con el jeep aparcado al lado. Salió del patio y desapareció al doblar la esquina. Eliana sacó el teléfono y abrió un chat con Lucrecio. Envió un breve mensaje de texto. Hecho. La respuesta llegó un segundo después. Orgullosa de ti. Lo celebraremos esta noche. Guardó el teléfono y volvió al escritorio. Agachada, empezó a recoger papeles del suelo. Era un viejo informe de ventas del trimestre pasado. Ya nadie lo necesitaba.
Dobló las hojas en una carpeta y la dejó sobre el escritorio. Recogió la silla caída y la examinó. La pata estaba agrietada, pero aguantaba. Puso la silla contra la pared, lejos del escritorio. Mañana pedirá otra. Se sentó en el escritorio y abrió el portátil. La pantalla se encendió, mostrando un escritorio con iconos de programas. Abre el correo electrónico. 17 correos nuevos. El primero era de Sergio, con el asunto transición de autoridad. Lo abrió, leyó el breve mensaje oficial que decía que a partir de hoy era la jefa de ventas y tenía pleno acceso a todos los proyectos y documentos. El segundo correo era de Fabricio. Enhorabuena por tu nombramiento. Me alegro de tener a alguien que realmente entiende el departamento. Si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto. El tercero es de un cliente de Córdoba con preguntas sobre los plazos de entrega. El cuarto era de un proveedor que ofrecía un descuento en un envío grande. La quinta, la sexta, la séptima. Trabajo, lo de siempre, familiar, exigiendo atención y decisiones. Eliana empezó a contestar las cartas. Sus dedos golpeaban el teclado con rapidez y sus pensamientos fluían de forma clara y concisa. Este era su elemento: resolver problemas, comunicarse con los clientes, coordinar procesos. Era lo que siempre había querido hacer. Siempre había sabido que era capaz de dirigir un departamento, y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo. Por la ventana, el sol brillaba, los pájaros se posaban en los cables, los coches circulaban por la calle. Una tarde de viernes cualquiera. Para los demás, solo un viernes. Para Eliana, el comienzo de una nueva vida. Sin el marido que la traicionó, sin el hogar que había perdido, pero con el trabajo que se merecía, una carrera que ha pasado años construyendo, y con la sensación de que hay muchos caminos por delante, y ella elegirá cuál tomar. Durante la pausa para comer, Camila llegó con una tarta que había comprado en una pastelería cercana. Pensé que debía celebrarlo, sonríe. Te lo mereces. Eliana le devolvió la sonrisa, la primera genuina que había visto en días. Gracias. Vamos a reunirnos con los demás. Se reunieron en la sala de reuniones. Algunas personas del departamento, Fabricio, las dos chicas de logística. Comieron pastel, bebieron café, hablaron de nuevos proyectos. Nadie preguntó por Osvaldo, y Eliana agradeció aquel silencio. Su partida era evidente y todos comprendieron que era mejor no tocar el tema. Por la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido, Eliana se quedó en la oficina. Quería ordenar todo lo que se había acumulado, hacer un plan para la semana siguiente. Trabajó hasta las 8, hasta que la ventana quedó completamente a oscuras. Entonces cerró el portátil, recogió sus cosas y salió de la oficina. El aparcamiento estaba vacío y tranquilo. Subió a su coche y arrancó el motor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucrecia. Te estoy esperando. El vino y la pizza están listos. Eliana sonrió y contestó. Voy para allá. Salió del patio y giró por la calle principal. La ciudad estaba iluminada por las farolas. Los escaparates brillaban. La gente se apresuraba en sus quehaceres. Le esperaba una noche con su amiga, hablando, riendo, haciendo planes para el futuro. Por delante estaba el lunes, cuando llegaría a la oficina ya como jefa del departamento. Por delante estaba el divorcio, encontrar un nuevo lugar para vivir, reconstruir su vida ladrillo a ladrillo. Pero hoy, ahora, se sentía libre. Osvaldo se había ido de su vida, y eso era doloroso, humillante, aterrador. Pero con él se había ido esa tensión constante, esa necesidad de adaptarse, de cubrirse, de tolerar. Ya no era la sombra de su exitoso marido, era ella misma, Eliana Valdés, jefa de ventas. Una mujer que pasó por la traición y no se quebró. Una mujer que seguiría adelante. El coche giró hacia la calle donde vivía Lucrecia. Eliana aparcó, salió y levantó la cabeza hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una luz fría, y en algún lugar lejano pasaba un avión haciendo parpadear sus luces. Respiró hondo el aire nocturno y sintió que la calma se apoderaba de su pecho. Todo saldría bien. No de inmediato ni mañana, pero lo estaría, porque era más fuerte de lo que pensaba, más fuerte de lo que creía, y ahora tenía la oportunidad de demostrárselo a sí misma y al mundo.